Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. La actividad es un video sobre el surgimiento de la psicología diferencial y el génesis y desarrollo de la psicología comparada, presentada por García Aguayo Guadalupe y Lisbeth, del módulo 100, Antecedentes de la Psicología. Empezamos con el surgimiento de la psicología diferencial. La psicología diferencial se encarga de la descripción, explicación y predicción de la variabilidad de la conducta de los individuos y procesos psíquicos que intervienen en esta. El estudio de las diferencias individuales inicia con Platón, en su libro 2 de la República, menciona que no hay dos personas que nazcan exactamente iguales, cada una difiere de las demás dotes naturales. Aristóteles hace referencia a las diferencias individuales, juzga en gran parte innatas diferencias entre grupos, razas, sexos, etc. Hipócrates y Galeno hicieron una tipología que clasificaba a las personas según diferencias de predominio de sangre, flemas, bilis, ya sea negra o amarilla, tipos sanguíneos, flemáticos, coléricos, melancólicos, respectivamente, la clásica sistematización de los temperamentos. En el siglo XIX, Thomas Brown, como paréntesis, la escolástica medieval y la teoría asociacionista no aportaron en el estudio de las diferencias individuales. Tenemos a Thomas Brown. Dice que la formación entre dos sensaciones influidas por un número de factores dependía del número de asociaciones anteriores. Ese es en las leyes secundarias de la asociación. También menciona que hay diferencias constitucionales. Alexander Bain, en Los sentimientos y el entendimiento, publicado en 1855, por aquí tenía mal la fecha, 1855. Menciona que las fuerzas naturales de adhesión específicas a cada constitución que distinguen a un individuo de otro. En la ley de Weber se enfoca sobre el estudio de la constancia. Menciona que la más pequeña diferencia perceptible entre dos excitaciones de la misma naturaleza se debe siempre a una diferencia real, que crece proporcionalmente con las mismas excitaciones. Juan Huarte, en su obra Examen de Ingenios para las Ciencias, publicado en 1575, menciona que la diferencia de habilidades que hay en los hombres y género de letras que a cada uno corresponde. Diferencia a las personas según su ingenio o habilidad, clasifica las ciencias y artes según precisen más de las memoria, las lenguas, inteligencia como filosofía y otras en la imaginación en la literatura. Tenemos aquí el ejemplo de Maskelyne y Kindbrook. Esta historia es de la ecuación personal. En 1796, en el Observatorio Astronómico de Greenwich, Maskelyne despide a su ayudante por diferir de sus observaciones en la apreciación del paso de las estrellas. Este incidente llevó a otros astrónomos a plantearse el porqué de las habilidades diferencias existentes entre observadores del mismo fenómeno. Así, en 1816, Bessel, astrónomo del Observatorio Prusiano de Königsberg, realizó comparaciones entre sus propias observaciones y las de otros refutados astrónomos, como Wahlberg, Angelender y Struve, y llamó ecuación personal del error la consistente diferencia de observadores. Los astrónomos creían que en la base de la variabilidad individual de cualquier desempeño podrían estar implicados en problemas psicológicos. Frenología. La frenología estaba interesada en el estudio de facultades y diferencias entre humanos en función del desarrollo de las mismas, la forma craneal.
F. S. Gall relaciona características mentales en la forma externa de la cabeza, en su primer tratado postulado en 1810. T. Foster inventa el término frenología. En 1838, los hermanos Fowler publican la primera revista de frenología. En 1938 en Ohio se crea la Sociedad de Frenología. Ahí mismo publicaron una revista sobre frenología. Hoy en día este tema no es relevante. También la primera revista sobre frenología fue en Inglaterra en el año de 1823 y solo duró hasta el año 1847. Fisionomía. Juan Gaspar Lavater era un filósofo, poeta y escritor suizo. Menciona que, sus estudios en la obra Physiologie fragmentée está basado en los rasgos fisonómicos y pretendía conocer las inclinaciones y el carácter de las personas. César Lombroso, en la obra El ingenio y la locura y el hombre criminal, este personaje era médico, antropólogo y criminalista italiano. En sus obras catalogó rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los diversos tipos de delincuentes. En la primera obra, El ingenio y la locura, el genio y el loco tienen muchas coincidencias, y el hombre criminal habla sobre el criminal nato. Charles Buchan Goring era pionero en la criminología. En su publicación de 1913 The English Convict, comparó 3.000 presidiarios con estudiantes universitarios. Las diferencias anatómicas, ya sea físicas y mentales, que encontró se debían, en opinión propia, a unas condiciones de vida más precarias de aquellos, sobre todo en su primera infancia, falta de vitaminas. Como conclusión, los presidiarios tendrían físicos defectuosos y capacidades mentales defectuosas. Tipologías somáticas. Tenemos a Achille de Giovanni, era un psicólogo de la escuela de Padua. El normotipo, él relaciona dos conceptos, que es el normotipo y el ectipo. El normotipo es el equilibrio somático, funcional y psicológico, y el ectipo son las desviaciones del normotipo. Jacinto Viola menciona a las ectipias. Él era discípulo de Giovanni y continúa con sus trabajos sobre tipología somática, aplicando método a medidas del cuerpo humano y utilizando estadísticas. Hace clasificaciones de las ectipias según su masa del cuerpo, que son los megalosómico, que es grande, normosómico, normal, y microsómico, pequeño. Según su estructura, longilíneo, normolíneo, brevilíneo. Según su desarrollo del tronco, megaloplácnico, normaplácnico y microplácnico. A cada una de estas tipologías corresponde un modo de ser psíquico y determinado. Nicolás Pende era endocrinólogo italiano, fue discípulo de Viola y define la biotipología como ciencia que estudia lo anatómico, humoral, funcional y psicológico, que hace que un individuo distinga de los demás, alejándose del tipo humano genérico, hombre-especie. El biotipo lo refiere como el resultante morfológico, fisiológico y psicológico variable de individuo a individuo,
de las propiedades celulares y humorales del organismo. Los 4 biotipos son esténico o asténico, que es la altura del tórax alargado, abdomen plano, son personas introvertidas y depresivas. Y el esténico o asténico, el brevilíneo, menciona que es el cuerpo del sentido horizontal, tronco desarrollado respecto a los miembros, que son alegres y vitales. Esto fue de la escuela italiana de la tipología somática. En Francia tenemos a Claudio Sigal, o Claudio Sigal, es sobre aparatos de la vida orgánica. Fue morfólogo seguidor de la escuela italiana. Consideró los grandes aparatos de la vida orgánica, digestivo, muscular. La función crea el órgano, el ambiente es quien va a desarrollar de una u otra manera cada sistema. Dividió a los hombres según su forma exterior en planos y redondos, dando 2 tipos primarios, retraídos y lentos, 4 tipos según el predominio de cada sistema, que es respiratorio, como un nómada, que son altos y delgados, digestivo, que es la clase acomodada, como anchos y cortos, y que es muscular, clase trabajadora, que son atléticos, cerebral, son los estudiantes y era su estructura débil y osteoarticular. Kretschmer era alemán, neurólogo y psiquiatra. En la obra Constitución y Carácter menciona que la tipología parte de las observaciones de enfermos, psicosis, maníaco-depresivos y esquizofrenia. Su método de observación era visual del cuerpo del individuo, completado con amplia descripción de cada parte del organismo. Los tipos puros: el pícnico es el bajo, gordo y alegre; atlético era el fuerte; el asténico era leptosómicos; y los tipos mixtos eran reales; y los tipos displásticos eran los malformados o los anomales. W. H. Sheldon, en 1942, era profesor de la Universidad de Harvard. En su libro Temperamento, las variedades del temperamento, en su método de observación ocular y valoración comparativa mediante examen de fotografías de 4.000 estudiantes universitarios, usando una técnica estandarizada y uniforme. Ahí obtiene datos morfológicos, después compara con observación prolongada del comportamiento de un grupo de estudiantes, teniendo como base un esquema de 50 rasgos específicos sacados de la literatura. Obtiene 3 elementos estructurales basados en la tipología: endomorfismo, mesomorfismo, ectomorfismo. Los estudios de Helmont sobre los tiempos de reacción en 1850 intentan medir la velocidad de impulso nervioso. Aísla un músculo y su correspondiente nervio motor en una rana, estimulando en distintos puntos del nervio. Observa el tiempo exacto que mediaba este estímulo y movimiento muscular, pudiendo registrar el tiempo de reacción fisiológico. F. C. Donders y de Jaeger comprueban la importancia de otros factores de índole no fisiológico, sino psicológico, sobre el planteamiento experimental acerca de los tiempos de reacción, y diseñan 3 clases de experimento. El experimento de reacción sencilla, que es el sujeto oprimiendo un interruptor para responder rápido al presentársele una luz o un sonido zumbido. La reacción de discriminación de Donders es el sujeto presenta varias clases de estímulo teniendo que responder a uno. Y la reacción de elección se refiere a el sujeto respondiendo con mano derecha ante un estímulo y con mano izquierda si aparece otro estímulo. Sir Francis Galton siguió los pasos de Charles Darwin. Siguió el modelo teórico de la evolución de las especies.
Menciona que las cualidades superiores como rasgos de personalidad y aptitudes se transmiten de generación en generación a través de la herencia genética. Esto fue en su obra de 1869, de su obra El genio hereditario. Menciona que los principios de variación, selección y adaptación para el estudio de las diferencias individuales y de la personalidad. Sus publicaciones importantes, como El genio del hereditario, dice que sus aportes siguen influyendo en los psicólogos hasta la época moderna. También aplicaba test mentales y cuestionarios para medición de la inteligencia, el uso de distribución normal con propósitos de clasificación. En su obra de 1883, Investigación sobre talento y desarrollo humano, habla sobre medición de asociación y estudio de imágenes mentales. El método de comparación en gemelos, y a partir de estas investigaciones es cuando los psicólogos diferenciales pusieron énfasis sobre las diferencias individuales como una aproximación adecuada tanto desde el punto de vista de la singularidad de cada persona como desde el punto de vista de la diversidad humana. Y el método de los percentiles. Tenemos a Charles Spearman. Intenta comprobar la hipótesis de Galton sobre capacidad intelectual. Estaba correlacionada con las diferencias de sensibilidad para apreciar tonos, colores, etc., concluyendo de que el grado de cada habilidad depende de un factor general y de otro en específico, de esa habilidad concreta, llamándolo como teoría de los dos factores, conocida como el análisis factorial. James McKim-Carter era seguidor de Galton, fue difusor de test psicológicos y en su revista me menciona la posibilidad de medir funciones intelectuales por medio del test de discriminación sensorial y tiempos de reacción. Alfred Binet desarrolló la escala de inteligencia, test para detectar niños con deficiencia mental. Interesado por los trabajos de Galton, y difiere de algunas ideas de él. Dice que para medir procesos mentales complejos era necesario observar cómo los individuos realizan actividades concretas. Ahora nos adentramos al génesis y desarrollo de la psicología comparada. La psicología comparada es la ciencia del comportamiento animal y la distinción entre animales y humanos. A partir de la conducta animal se refleja principios claros del comportamiento humano. Descartes mencionaba que el animal podía ser explicado a través de la función material y el hombre podía ser por medio de materia y conciencia. El hombre tenía un puesto privilegiado. Charles Darwin, en sus teorías darwinianas aportaron indirectamente al conocimiento psicológico animal y humano. En cuanto a la función adaptativa del organismo al medio, fueron base para el desarrollo de corrientes como funcionalismo y conductismo. Además de observación, recopilación y clasificación de datos, Darwin se interesaba por la génesis de los rasgos, la evolución. Empezaron a existir diferentes conclusiones en cuanto al aprendizaje, atribuido a cierto grado de inteligencia. En la escuela anecdotista se realizaron recolecciones de anécdotas del comportamiento animal, como conducta inteligente, emocional y ética de ciertos animales, aunque no era muy comprobable los datos que tenían, no eran muy certeros. Los representantes de la escuela anecdotista eran Darwin y Sir John Lubbock. En el libro de Sir John Lubbock de 1882, libro de la psicología comparada, mencionaba al animal inteligente. En 1883, su obra Mental Evolution in Animals, y menciona la vida social de estos insectos atribuidos a ciertos grados de inteligencia. Otro representante también fue George John Romanes. Hace mención a la escala filogenética. Los animales superiores poseen una cierta capacidad, aunque rudimentaria, de razonamiento.
En la escuela instintivista tenemos a Douglas Spalding. En 1873 observaba aves, insectos, peces, perros y animales. El imprinting hace mención a que los animales al nacer quedan impresionados con su madre o con cualquier animal o objeto que actúa ante ellos y lo siguen. En la escuela experimentalista, la etología es el estudio del comportamiento animal en su medio habitual. Conway Lloyd Morgan, en la ley Parsimonia, menciona la verdadera ciencia del estudio del comportamiento animal. Trabajo experimental observando animales en su medio ambiente controlando las variables. En la obra Habitat Instinct hace mención y distinción de reacciones innatas y adquiridas en animales. L. Thorndike hace experimentos con pollos y ratones, creando laberintos con libros. También este es un modo conductista, de los pioneros del conductismo. Leonard Trilowey Hobsbawm, en el libro de 1901 Mind of Evolution, hace observaciones en especies en zoológicos. En su libro menciona perros y gatos pueden solucionar un problema tirando de una cuerda. Robert Mearns Jerkes, en su artículo de 1909 sobre el método de Pavlov, dice que el método de estudio de apreciaciones sensoriales de animales, laboratorios experimentales sensoriales de animales y trabaja en laboratorios experimentales con chimpancés. Hace trabajo sobre todo en observación con chimpancés. Lawrence desarrolló la escuela etiológica y él considera la etiología como el trabajo de estudios en los animales, el estudio del comportamiento animal. Él fue el que basó el de los pioneros en la etiología. Su alumno Nicolás Timberg, en base a los estudios que tenía Lawrence, creó su libro El estudio del instinto. Consideró el primer manual moderno de la etiología. Un etólogo trabaja recogiendo y describiendo lo más completamente posible el comportamiento animal para construir un etograma. En el experimento de la privación, creado por Magnus en 1958, Magnus descubrió que la mariposa del género Argynis es atraída sexualmente ante el color negro y anaranjado de las alas de la hembra cuando ésta vuela. El modelo artificial que ofrecía este detalle provocaba la misma reacción. El pez epinoche macho se sentía atraído por un modelo artificial solo cuando el vientre aparece una mancha roja. A veces es necesaria la presentación conjunta de dos o más estímulos. Este experimento es útil para distinguir entre el comportamiento innato y el comportamiento adquirido. En la escuela mecanicista tenemos a Jacques Love.
Él cree que el término tropismo puede ser explicado en animales invertebrados. El término tropismo lo definió de Condorcet en 1835. Dice que ciertas reacciones de orientación mecánica de las plantas provocada por agentes físicos o químicos, proceso dirigido de aproximación o alejamiento respecto a ciertos objetos del medio circundante. Hennings, en su obra Behavior of the Goyer Organisms, él está en contra del tropismo. Los celestéricos, infusores y organismos inferiores no demuestran tener reacciones. El carácter del tropismo riguroso que éste define dice que tiene lugar en ello en un auténtico aprendizaje de ensayo y error. Genetistas y ambientalistas tenemos a Tolman. En 1924, él hizo estudios desde la perspectiva genética, haciendo cruza de ratas que demuestran ser más hábiles. Hizo cruza de ratas que demostraron ser más hábiles entre sí para solucionar problemas en laberintos. Entonces, las ratas menos hábiles comprueban que las ratas más eficaces son las que había hecho en cruza. Si no me explico bien, lo vuelvo a repetir. Tolman hace cruza entre sí ratas que demuestran ser más hábiles en solucionar problemas en sus laberintos, y por otro lado, entre sí, las ratas menos hábiles comprueban que la descendencia de las ratas más eficaces es más hábil que de las otras. Estos estudios fueron continuados por Thyron y Jeffries y también por Giron en 1931 y 1941 y Thompson en 1954. En 1933, Rundquist cruza entre sí ratas activas y por otro lado ratas inactivas. En 1938, Hall cruza ratas según el grado de su emocionalidad. En la actualidad se está estudiando mucho la base genética de los patrones de conducta. W. von der Waal cruzó entre sí dos especies de patos y los híbridos demostraron una conducta que no se parecía a la de ninguna de sus padres. William C. Dilger en 1962 cruzó dos especies de pájaros que acarrean desde distinta manera los materiales para el nido y observó ambas tendencias en la descendencia. Por mi parte es todo, le ofrezco las referencias donde obtuve la información. Hasta luego.